Aprende cómo crear una campaña de ventas del catálogo y cómo configurar anuncios dinámicos en este video. Los anuncios dinámicos usan el píxel de Facebook para sugerir productos de tu catálogo a personas que mostraron previamente interés en esos productos u otros similares. Este tipo de campaña es indispensable para la gente que tiene una página e-commerce. Antes de crear nuestra campaña, primero, asegúrate de subir tu catálogo online al administrador comercial. Tu catálogo de productos contiene información sobre todos los artículos que quieres anunciar o vender a través de Facebook. Los anuncios dinámicos muestran productos de tu catálogo mediante una selección de estos productos dirigida específicamente a la persona que ve el anuncio. Puedes subir el catálogo de forma manual o a través de una lista de datos. Segundo, coloca el píxel en el sitio web o el SDK en la aplicación. El píxel es una herramienta que te ayuda a entender las acciones que las personas realizan en tu sitio web. Los anuncios dinámicos lo usan para saber cuáles son los productos que las personas ven o compran. El SDK de Facebook proporciona funciones similares para tu aplicación para celulares. Cuando todo está OK, vamos a empezar el proceso y dar un clic sobre Crear. Aquí vamos a elegir el objetivo Ventas del catálogo. Abajo tienes que elegir tu catálogo. Luego das un clic en Continuar. Aquí dale un nombre a tu campaña. En mi caso puede ser Bofu Zapatos Ventas. Luego no toques a la opción Prueba A/B y tampoco a la optimización del presupuesto de la campaña si vas a crear solo un conjunto de anuncios. Cuando todo está OK, damos un clic en Siguiente. En el conjunto de anuncios, dale un nombre. Aquí pones la audiencia y también el nivel del funnel. Vamos a ver que tenemos todas las opciones para crear una audiencia por cada nivel de nuestro funnel de venta. En mi caso, yo puse Carrito Abandonado, Bofu Zapatos Ventas, el nombre de la campaña. Luego tenemos la parte Productos promocionados. Aquí puedes usar un conjunto de productos o dejar todos los productos. Un conjunto o conjunto de productos es un subgrupo de artículos dentro de un catálogo. Puedes crear conjuntos y usarlos para mostrar artículos del catálogo, como los artículos bestseller de tu marca, o sea, los artículos que se venden lo mejor. O puedes crear un conjunto en función de ciertos modelos donde tienes el mejor margen bruto, o también en función de la tendencia o de la categoría. Si estamos en verano, crear un conjunto de productos que representan únicamente tus vestidos de verano tiene sentido. En mi caso, voy a dejar todos los productos. Luego, configura tu presupuesto y calendario. Aquí también establece un presupuesto suficiente, 10 o 20 euros mínimo. Puedes configurar tu calendario y probar tu campaña durante una semana. Vamos a ir más abajo. En la parte del público, se puede determinar qué tipo de campaña queremos crear en función de nuestro embudo de venta. Vamos a ver 4 tipos de campaña. Una campaña tofu, una campaña mofu, una campaña bofu y una campaña de rentabilización. Primero, para una campaña tofu, que corresponde a una campaña de prospecting, donde queremos promocionar a gente que no nos conocen, podemos usar la opción Encuentra clientes potenciales, aunque no hayan interactuado con tu negocio. Gracias a la segmentación de públicos amplios, puedes llegar a las personas que mostraron interés en productos similares a los tuyos, aunque todavía no hayan visitado tu sitio web o aplicación. Si seleccionas esta opción, puedo configurar Mi público. Si te diriges a un público amplio, las personas que lo componen verán los productos del catálogo más relevantes para ellas de forma automática. Aquí puedes probar 2 tipos de audiencia. Una audiencia con intereses, donde vas a configurar la edad, la ubicación y también la segmentación detallada, con datos de comportamiento e interés. Por ejemplo, podemos poner la gente que son compradores, que también le gusta el deporte, pero también puedes crear una audiencia broad donde configuras únicamente la ubicación, el sexo y la edad. La idea con este segundo segmento es dejar la inteligencia de Facebook para encontrar automáticamente tus futuros compradores. Este tipo de audiencia completa al 100% el segmento tofu en nuestra estructura de campaña Full Funnel. En este tipo de audiencia, el algoritmo de Facebook utiliza la información de nuestro catálogo para buscar usuarios interesados en nuestros productos. Recuerda negativizar las audiencias utilizadas en el resto de campañas para asegurarte de dinamizar este público y mostrar los anuncios a usuarios nuevos. Voy a volver atrás para ver otro tipo de campaña.
Segundo, para una campaña MOFU, donde el objetivo es promocionar nuestros productos a personas que interactuaron con nuestra página web, gente que vio nuestros productos, entonces elige la opción Vuelve a mostrar anuncios a las personas que interactuaron con tus productos dentro y fuera de Facebook. En esta fase, el cliente potencial ya está más predispuesto a comprarte, pero aún necesita más información. La clave estará en aumentar su interés por nosotros. Te recomiendo de ir más abajo y clicar sobre Combinación personalizada. En la parte Personas que interactuaron con productos de, elige un conjunto de productos si quieres, pero también puedes dejar todos los productos. Por este tipo de campaña, puedes elegir tus productos que se venden más en tu página e-commerce. En la parte Producto, añade visualización solo y puedes dejar 14 días. En la parte Pero no, excluye artículo agregado al carrito. Con esta segmentación, nos enfocamos únicamente en la gente que vio nuestro producto pero que no agregan nada al carrito. Por ellos, puedes hacer una campaña para promocionar tus mejores productos e intentar desplazar el interés. Puedes también crear una campaña MOFU, que es la etapa de decisión, el momento de la verdad. Aquí, una persona decide si te va a comprar a ti, a tu competencia o directamente no realiza la compra. Facebook te ofrece directamente una opción más arriba. Agregó al carrito, pero no compró. Eso es la mejor opción que debes usar para tu campaña de ventas. Te recomiendo de configurar los últimos 7 días para enfocarnos sobre la gente que vio recientemente nuestros productos. Pero nos queda una última opción, la campaña de rentabilización. Aquí vamos a promocionar nuestros productos a gente que ya compraron en nuestra página e-commerce. Por eso vamos a seleccionar la opción poderosa Venta Cruzada. Con esta opción, si alguien compra un artículo que forma parte de un conjunto de productos, puedes vender artículos de otro conjunto. Por ejemplo, en el caso de personas que recientemente compraron calzado de lujo, puedes sugerirles bolsos de lujo. Esta opción resulta útil para aumentar el valor a largo plazo de un cliente, ya que es posible que no esté interesado en adquirir carteras inmediatamente después de realizar una compra, pero sí en calzado de la misma marca. Para este video, voy a elegir únicamente la opción Agregó al carrito pero no compró. Más abajo tenemos la opción Ubicaciones. Si doy un clic sobre Ubicaciones manuales, podemos ver dónde va a aparecer mi anuncio. Vamos a aparecer en las plataformas Facebook, Audience Network e Instagram, pero no en Messenger. Y aquí podemos ver las ubicaciones en detalle. Vamos a aparecer en el feed de Instagram, sección de noticias de Facebook, también Facebook Marketplace, más abajo en la parte Stories, la parte InStream, la parte Búsqueda. Más abajo podemos ver que vamos a aparecer en la parte Artículos instantáneos de Facebook. También vamos a aparecer en la parte Banner de Audience Network. Vuelvo y yo elijo Ubicaciones automáticas. Más abajo en la parte Optimización y entrega, elige bien la opción Eventos de conversión. Así vas a decir a Facebook que quieres optimizar tu campaña para la venta y no para generar tráfico. Cuando terminaste de configurar tu conjunto de anuncios, da un clic en Siguiente. Dale un nombre a tu anuncio y luego elige la página de Facebook. Más abajo tienes que elegir el tipo de formato. Tenemos varias opciones, una sola imagen o video, una secuencia o una colección. Si eliges una sola imagen, puedes configurar tu texto en el enlace donde va a ir las personas. Y también más abajo tenemos una opción aquí con editar contenido, que es una herramienta creativa donde vamos a poder recortar imágenes, agregar un marco o agregar información del catálogo. Voy a elegir la primera opción, recortar imágenes. Para recortar el contenido multimedia, Facebook nos propone 3 opciones. Ampliar para rellenar, en este caso ampliar la imagen para que ocupe todo el anuncio. Reducir para ajustar, aquí reduce la imagen para que se vea y entera y agrega un color de fondo. O recortar y ajustar, en este caso Facebook recorta y ajusta la imagen para que el artículo del conjunto de productos tenga más visibilidad. Luego tenemos otra opción, marco. Aquí puedes agregar un elemento gráfico llamativo sobre las imágenes del anuncio, como un borde o un logotipo. Da solo un clic aquí, luego otro clic sobre personalizado. Luego tienes que subir una imagen. Para mi ejemplo, yo usé una imagen cualquiera para representar un logotipo, pero en tu caso, obviamente, tienes que usar tu logo.
Luego más abajo tenemos opciones que podemos configurar como la opacidad o el tamaño de nuestro logotipo y también podemos cambiar la posición. Y en la parte derecha se puede ver actualizada nuestra imagen con el logo. Obviamente en nuestro caso no se ve bien, entonces voy a eliminar. Luego tenemos la parte información del catálogo. Aquí puedes agregar información sobre un artículo de tu catálogo, como el precio o el envío gratuito. Antes de empezar, asegúrate de que el catálogo que uses tenga la información correcta. Por ejemplo, para mostrar los precios sobre las imágenes en el anuncio, debes incluir los precios actualizados de cada artículo de tu catálogo. Si quieres mostrar que un artículo tiene envío gratis, debes introducir 0 en el costo de envío. Ahorita voy a quitar. Luego tenemos la parte secuencia. El formato por secuencia o carrusel permite mostrar hasta 10 imágenes o videos en un mismo anuncio. De esta manera, mediante esta tipología de anuncios, se podrán destacar diferentes productos, mostrar datos específicos sobre cada producto, servicio o promoción concretos. Eligiendo los productos de forma manual, la plataforma de Facebook Ads permite que cada uno de los productos posea su propio enlace en vez de dirigir al usuario a una landing page más genérica. Sin embargo, si elige esta opción, no será posible que la información de los anuncios se actualice automáticamente cuando se realice algún cambio en el feed de productos. Más abajo, aquí puedes elegir si quieres una sola imagen o una presentación de tu contenido. Puedes aquí añadir título y descripción de tu secuencia. A cada momento puedes agregar tarjeta con una tarjeta de introducción o una tarjeta de perfil. Aquí en la derecha tiene una representación de cómo se ve tu carrusel. Vamos a cambiar ahorita para ver la parte del formato colección. El anuncio de colección es un formato publicitario con el que los clientes potenciales pueden pasar del descubrimiento a la compra de una forma fluida y atractiva para la experiencia del usuario. Cada anuncio de colección está compuesto por un video o una imagen principal y por 4 imágenes más pequeñas que muestran los productos dispuestos en forma de cuadrícula. Para empezar, das un clic sobre Elegir una plantilla, luego Tienda. Aquí estoy en la plantilla para configurar mi anuncio. Puedes elegir en el banner 3 tipos de formatos, por ejemplo, un video dinámico que muestra productos relevantes de forma automática o una imagen estática. En mi caso, yo elegí un video. Podemos ver en el banner cómo se ve mi video en el anuncio y más abajo podemos ver todos los productos. Está bien con esta manera porque tienes una visión directamente cómo se ve tu anuncio y cómo puede ser una buena experiencia para tu cliente. Más abajo puedes cambiar el texto del call to action. Y luego configurar tu página de destino. Pero cuando haces campañas de ventas del catálogo, les recomiendo de activar la opción Formatos y contenidos dinámicos. Con esta opción, Facebook combina tus activos de contenido con productos del catálogo para mostrar anuncios personalizados. Cada anuncio usa el formato y el contenido que más probabilidades tiene de generar interés en la persona. Esto mejora el rendimiento del anuncio y te ayuda a lograr resultados más eficaces a gran escala con menos esfuerzos dedicados al contenido. Pero ¿cómo funciona exactamente esos formatos y esta manera dinámica de mostrar el contenido? Primero, Facebook muestra el anuncio dinámico en formato de colección o por secuencia. En este caso, Facebook elige el formato de visualización para cada impresión del anuncio en función del público objetivo. Segundo, los anuncios de colección se pueden mostrar como una sola imagen que exhibe varios productos o como un video dinámico que es un video generado automáticamente personalizado para cada usuario. Puedes subir imágenes o videos personalizados para las colecciones y Facebook usa este contenido multimedia junto con selecciones personalizadas de productos. Tercero, puedes seleccionar información del producto para mostrar en un anuncio como la descripción o el precio. Facebook elige qué opción de descripción mostrar según lo que es más probable que capte el interés de cada persona. Por ejemplo, en mi campaña me enfoco sobre la gente que agregó un producto al carrito pero que no compró. Entonces, mi texto podría ser el siguiente. ¿Olvidaste algo? Compra ahora tu modelo. Aquí podemos ver Product Name, que es una variable que se llena automáticamente con el nombre de mi modelo. Si tú das un clic sobre el plus, puedes agregar otro campus como la marca,
identificador del vendedor, la descripción, el precio, precios actuales, que se van a llenar automáticamente en tu descripción o en tu título. Luego, finalmente, yo puse el nombre de mi modelo en el título y en la descripción yo puse el nombre de la marca. Y por la derecha puedes ver, visualizar cómo se ve mi anuncio. Voy a ampliar y aquí podemos ver el texto. Olvidaste algo, compra ahora tu modelo Nike Pegasus Trail 2 por solo 129 euros. Y aquí podemos ver el carrusel con mis zapatos.